Comunicación Imbabura, del programa Procohesión, presentan una serie de podcasts para la paz, los derechos humanos y la cohesión social. Vivimos en un mundo lleno de preguntas, y aquí hablamos de lo que nos atraviesa: sexualidad, identidades, prejuicios y derechos humanos. Somos jóvenes, somos voces, somos diálogo. Un espacio para escuchar, cuestionar y construir juntos una cultura de respeto y cohesión social. Empezamos. Hola, Chicos, chicas, chiques, somos Zona Azul. El día de hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad, mitos y verdades en la adolescencia, entre otros subtemas. Por eso tenemos una invitada muy especial, Joana Sagredo, una psicóloga comunitaria. Bienvenida. Buenos días, gracias Zona Azul por esta cordial invitación. Yo soy Joana Sagredo, he trabajado en temas de salud sexual y reproductiva con adolescentes, con jóvenes y también, en docencia sobre estos temas y estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Un gusto, Joana, tenerte aquí. Yo quería preguntarte, ¿cuál es el mito sexual que más problemas ha traído o que la gente más se cree? Bueno, creo que hay muchos mitos en la sexualidad o alrededor de la vivencia de la sexualidad, pero creo que cuando eres adolescente tienes muchas, a veces, incógnitas en relación, por ejemplo, al tema de los anticonceptivos, al uso de la pastilla del día después, a no tener información suficiente que te permita tomar decisiones sobre ese tema, ¿no? Entonces hay algunos mitos como, por ejemplo, algunos que he escuchado es saber si es que te tomas una dosis muy alta te va a hacer mal para la salud o cosas así. Ahora que tocas el tema de la pastilla del día después, yo alguna vez había escuchado que se puede usar esta pastilla solo 2 veces al año, pero muchas personas dicen que no, que sí se pueden usar varias veces. ¿Qué opinas acerca de esto? O sea, creo que sí es importante conocer que esta pastilla tiene una alta carga hormonal y que sí va a afectarnos a la salud y por lo tanto es un tema de emergencia. Y se busca que tengamos acceso a anticoncepción regular y que el anticonceptivo que elijamos sea adaptado a nuestras necesidades, a nuestro estilo de vida, a la frecuencia con la que hay relaciones sexuales. Entonces, la pastilla sí es un tema de emergencia. Sí, se puede usar 2 veces al año, sin embargo, si es que alguien tiene la necesidad de usarla por una emergencia, pues hay que medir el nivel de riesgo y si es que realmente es un tema así como que no me estuve cuidando y tengo que tomármela, está bien, pero no hacerlo algo como frecuente, no hacerlo como, me voy a tomar siempre la pastilla del día después, sino ir a buscar un método que se adapte a tu estilo de vida. Y Joana, siguiendo en ese tema, yo quisiera preguntarte, uno de los mitos que yo más he escuchado es el del uso del preservativo. Cuando uno usa un preservativo, ¿se siente diferente al no usarlo o es la misma sensación? O sea, ese es como un mito extendido y sobre todo a veces en los chicos, ¿no? Que dicen, no, es que no uso el preservativo porque no se siente lo mismo. En la actualidad hay preservativos de mucha sensibilidad que están diseñados para eso y también ahí se aconseja el uso de lubricantes para que la sensación no cambie mucho y sea placentera para ambas personas. Y sí es importante que se pueda hablar alrededor de eso con la pareja o con la persona con la que uno tiene un encuentro sexual porque te previene de muchísimas enfermedades, entonces costo-beneficio, ¿no? Entonces, en relación a que hay preservativos de alta calidad que no marcan mucha diferencia y que se puede usar lubricantes, otro tipo de cosas para que puedan sentirse el mismo placer y no cambie. Sobre todo a los chicos hay que informarles de eso, porque este mito sí es bien extendido, ¿no? Como que va a cambiar las sensaciones o va a cambiar la sensación de placer. Muchos hombres dicen que no, que sienten lo mismo y más bien estamos protegiéndonos. Igual, o sea, sobre todo es como que tener la confianza con la pareja o, bueno, si no es pareja formal, al menos con la persona con la que estás teniendo relaciones. Y importante esto, la responsabilidad, justo esto que dijiste de la pastilla del día después, o sea, no podemos coger y empezar a tomar las pastillas y especialmente porque es para nosotras las mujeres estar con ese riesgo de tanta carga hormonal. Si ya tenemos carga hormonal con, por ejemplo, esto de la menstruación, ya es una carga hormonal. Igual es esta responsabilidad de traer otra vez otra carga hormonal, entonces yo sí considero como que es importante la responsabilidad que tenemos hacia nosotros y hacia nuestra pareja o con las personas con las que estamos.
Sí, claro. Y esa responsabilidad uno tiene que irla reflexionando, aprendiendo, porque sabes que a veces cuando hemos estado en muchas situaciones donde a veces pasan cosas emergentes, ¿no? Que te olvidaste o pasó una situación que no estaba pensada. Y cuando uno es adolescente también a veces pasa eso porque el cerebro está en un proceso ahí de cambios, entonces es normal que te pasen estas cosas. Sin embargo, no se puede volver un método regular la pastilla del día después. ¿Y cuáles son esas cosas raras o defectos que la gente cree, pero que realmente son normales al momento de tener relaciones sexuales? Creo que a veces hay muchos tabús en relación a cómo se vive la sexualidad. Hay una falta de información, de diálogo, cuesta mucho hablar, sobre todo en diferentes espacios o con personas distintas, tal vez con los amigos, con los pares, con las amigas, es más fácil como preguntarse o decirse cosas. Tal vez no es tan fácil hablar con los adultos en la casa o preguntarle a mi mamá, depende de cómo sean las relaciones familiares, o a un profe, a una profe. Creo que eso es importante, ir rompiendo estos tabús y empezando a hablar de estos temas, porque justamente hablando es cuando uno entiende y escucha las experiencias de los otros, de las otras personas también, y nos puede llevar también esta conversación intergeneracional, entre generaciones, a decir, mira, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo yo lo veo? Y que se genere ese espacio pues, de confianza para resolver las dudas que podemos tener alrededor de ese tema que es fundamental en nuestra vida. La sexualidad es una cosa que debemos cuidar mucho, que debemos conocer, porque aparte de ponernos en riesgo, también implica cosas muy profundas, ¿no? De cómo vivimos una parte de los afectos, de las relaciones con otras personas. Y Joana, se suele decir que cuando llevas mucho tiempo con alguien, como que se pierde ese deseo sexual. ¿Tú qué dirías o por qué pasa esto? ¿O cuál sería una recomendación? Sí, o sea, se suele decir que a nivel más biológico, por decirlo así, hay una descarga súper interesante de endorfinas, de cosas que pasan a nivel cerebral también cuando nos enamoramos inicialmente. Entonces, cuando nos enamoramos es como, yo a veces digo, es como estar medio drogado, ¿no? Es como, ¡pum!, una descarga y quieres verle todo el tiempo a esa persona y aparece el deseo y quieres estar con esa persona mucho tiempo, y eso puede durar, no va a durar siempre, ¿no? Esta descarga inicial, hormonal, de neurotransmisores, incluso cerebrales que pasan ahí, eso no dura siempre. Para algunos estudios dice que puede durar entre 6 meses y hasta 2 años, y luego va cambiando, porque las relaciones también cambian. Entonces, este primer deseo, esta pasión inicial, luego baja, cambia, se modifica, y ahí es cuando las relaciones empiezan también a variar. Es cuando, no sé si les ha pasado, pero es uno como que está súper así ilusionado y ve solo lo bonito y después, ¡pum!, golpe de realidad. Y empiezas a verle los defectos, lo que no te gusta, que es como la realidad de la persona, ¿no? Como su lado A y su lado B. Y ahí es cuando empieza a construirse otro tipo de relaciones, que pasó esa etapa inicial de enamoramiento, que es muy chévere también vivirla, a ya elegir una relación de pareja a largo plazo que implica un montón de otras cosas. Entonces, en la sexualidad, tal vez ese primer momento es como muy también de la luna de miel, ¿no? Como que uno quiere estar, está súper así. Y después la sexualidad va variando y las parejas van encontrando como sus lenguajes, su intimidad, lo que van compartiendo y construyendo también dentro del dormitorio, ¿no? Como llaman a largo plazo. Y obviamente ahí tienen que irse renovando algunas cosas de volver a la conquista, de volver al deseo. También las parejas pasan etapas en las que no tienen relaciones, porque suele pasar. Entonces van teniendo una vida, ¿no? Una dinámica que cada pareja va encontrando. Y con la gente mayor se suele decir que ya no tienen mucha actividad sexual. ¿Qué piensas acerca de eso? Eso también es un mito bien extendido, ¿no? A veces se habla mucho como la sexualidad o las relaciones sexuales son de los jóvenes, de los adolescentes, pero a lo largo de toda la vida somos personas que tenemos sexualidad y tenemos necesidades sexuales también, desde el afecto, el cariño, desde recibir un abrazo, una caricia, hasta la intimidad sexual, las relaciones sexuales. Entonces, sí es un mito grande. Yo ahora trabajo con personas adultas mayores y también hay una vivencia de la sexualidad. Hay distintas prácticas sexuales y niveles, pero en toda edad hay esa necesidad humana, ¿no? De encuentro, de expresión,
de vínculo con otros seres humanos alrededor de tener un placer sexual, de sentirse y de sentir, ¿no? Entonces es a lo largo de toda la vida, sí. Y yéndonos un poquito así al rol de la mujer, nosotras que somos mujeres, por lo general, y siento que es como histórico esto, por tantas cosas que han pasado, esto del patriarcado dentro de la historia y todo, las mujeres, y hablando esto en el ámbito sexual, hemos sido como que siempre la parte pasiva en el acto sexual. Sin embargo, ahora es como que las mujeres también queremos como que tomar, digamos así, el mandato dentro de la actividad sexual. Entonces, tú, algunos tips que quieras dar para las mujeres que digamos no les guste ser pasivas, sino que más se vayan al lado activo dentro de las relaciones sexuales. Es como que por mucho tiempo, como tú dices, estos mandatos del patriarcado y del machismo nos han puesto en un rol de receptoras y de ser pasivas, y también de cortar mucho el tema de la expresión del placer de las mujeres en general, de la expresión del placer, que es parte de la sexualidad, ¿no? De mostrar esa parte, del disfrute, incluso el tema de los orgasmos mismo ha sido muy difícil para muchas mujeres que cuentan así en edades ya maduras, que no han tenido nunca un orgasmo, por ejemplo. Entonces ha habido mucha represión sexual hacia los cuerpos femeninos, hacia la expresión, y este tiempo, como tú también dices, ha ido cambiando eso, por cosas históricas también, y que siguen poniéndose en debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de que cómo esta represión luego se pasa al otro lado y se vuelve como una objetivización de los cuerpos femeninos, que es otra forma de expresión del patriarcado y de la dominación también, ¿no? Entonces, hay muchos temas que dialogar ahí, pero pienso que debemos darnos el permiso de explorar nuestra sexualidad, de ver qué nos gusta, qué no nos gusta, qué sí podemos, qué está acorde a nuestros valores para poder vivirlo y disfrutarlo, qué no. Y eso es muy válido porque cada persona es distinta. Entonces, más que seguir un estereotipo, una moda o como hacen otras personas, es como soy yo, qué me gusta a mí, de qué disfruto, qué no me gusta, hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites, y irme conociendo. Y esa creo que es una emancipación necesaria que debemos hacer las mujeres, apropiarnos de esa parte, de cómo queremos mostrarnos, ser, vivirlo. Y claro, para eso necesitamos siempre estar muy informadas también. Claro, y hablando un poquito del tema de la autoestima, ¿tú crees que el autoestima y el amor propio afectan en el placer que se siente en la sexualidad o en el sexo? Sí, yo creo que está relacionado, aunque también hay mucha carga ahora de las mujeres para siempre sentirnos o tener un mandato de siempre estar bien y tener una autoestima alta y estar así. Yo creo que las mujeres variamos mucho nuestros estados de ánimo a lo largo del mes, pasamos por muchas etapas, que algunos días nos sentimos súper lindas, que tiene también que ver con el tema hormonal y cuando estamos ovulando, por ejemplo. Hay una cosa que uno dice, wow, hoy amanecí súper linda. Y otros días, dependiendo del ciclo, también nos podemos sentir muy bajón, muy, ay, no me siento nada linda, hoy no quiero ni salir de mi casa, quiero estar aquí encerrada, no sé si les pasa eso. Entonces variamos mucho. Entonces, si bien la autoestima es como un mandato así de que siempre tengamos un cariño por lo que somos, es entender que también puede estar eso de base, pero tenemos muchas variaciones a lo largo de la vida, del mes, de lo que estemos pasando y viviendo. Entonces, claro que eso va a afectar cómo vivimos nuestra sexualidad y también muchas cargas que hay a veces sobre los cuerpos femeninos, como que nos han puesto un modelo de cuerpo y si no eres de ese modelo de cuerpo, entonces no eres valiosa. Justamente es como irnos cuestionando eso porque todos los cuerpos sienten placer, todos los cuerpos se mueven, todos los cuerpos disfrutan. Entonces, mientras uno se va amigando con ese cuerpo, con cómo uno se ve, y va encontrando en esa manera de ser también belleza, ¿no? Y expresión de esa belleza. Entonces, uno puede estar más satisfecha con uno mismo y también encontrar satisfacción en el encuentro con otra persona. Y a veces los chicos siempre dicen que no son tan exigentes. Nosotras a veces somos más duras con nosotras mismas, pero los chicos a veces
o los hombres en general, no son tan exigentes porque pueden estar mucho más abiertos a ver eso, ¿no? A sentir placer, a explorar también, al encuentro con las mujeres. Igual es súper importante esto que dices, como que, bueno, o sea, hablando de los chicos, a veces es como, o sea, puede haber la suficiente, yo, bueno, en mi opinión pienso que una cosa es confianza en el amor, así como se puede decir así, los noviecitos de mano sudada donde no hay la interacción sexual. Esa confianza es muy fácil de tenerla, pero ya en el ámbito sexual es como compartir mi cuerpo, que otra persona vea, que mis inseguridades justamente a veces no nos sentimos satisfechos. Justo lo que decías, a veces no me siento bien con mi cuerpo un día, otro día me siento bien con mi cuerpo, pero justamente generar esta confianza a veces es difícil, porque no es lo mismo estar de noviecito de mano sudada con una pareja ya en el ámbito sexual. Entonces, ¿cómo podríamos decirle a nuestra pareja esto de qué necesidades tengo, qué es lo que me gusta? ¿Cuáles serían la forma en la que deberíamos decir este tipo de cosas? Entonces, ahí es como una construcción, porque cuando estás ya en una relación de pareja, una parte fundamental es esto de mostrarse vulnerable. No solamente en la parte sexual, sino que a veces mostrar también, yo digo, los rotos y los descosidos, o sea, como los raspones que uno lleva de la vida, claro o que puede haber le duelen. extremos Y las también, parejas ¿no? cuando ya entran, o los amigos también, cuando entran en un proceso de conocerse, nos vamos conociendo también esas debilidades, por decirlo así, o esas partes, el lado B, que a veces no queremos mostrarnos, ¿no? O esa parte vulnerable. Entonces, es importante poder conversar de esa vulnerabilidad también con la otra persona, porque todas y todos tenemos esa parte. Los chicos tal vez a veces se muestran más seguros, más confiados, pero también tienen su lado vulnerable y también les da vergüenza ciertas cosas en relación a la sexualidad, a sus cuerpos también. Imagínense, en el tamaño del pene ha sido por mucho tiempo un gran mito. Hay un montón de cosas que pasan. Hay muchas cosas de ahí que ir conversando y ir también explorando con la pareja. Tienes una relación con ropa. De ver cómo nos sentimos, cómo vamos llevando esta relación, que también va a ser luego una relación íntima. No quiero caer en el estereotipo de que todas las relaciones deben tener pasos, de que primero eres de manito sudada y luego pasan otras cosas, porque en la actualidad ya no pasa mucho eso. Hay distintos encuentros que la gente tiene en distintas circunstancias. Hay relaciones que han empezado así de manito sudada, otras han empezado en una noche de reggaetón. Entonces, hay distintas formas de vincularse. Lo que sí es importante es, si es que ya se plantea esa relación de largo plazo, irlo construyendo, irlo viendo. Y también, claro, siendo siempre como teniendo esta posibilidad de ir siempre a estar con una misma para ver qué está sintiendo y cómo se está sintiendo uno en esta relación, en la intimidad también. Siguiendo con ese tabú del tamaño, se suele decir que el tamaño sí importa. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Es una pregunta bien compleja. Sí, claro, o sea, siempre para los hombres y los chicos siempre es más, creo que a ciertas edades, una preocupación que a veces tienen en relación a este tema del tamaño, ¿no? Del pene, del miembro masculino. Creo que hay diferentes formas y gustos y diferentes formas de sentir placer. Cada cuerpo es distinto y hay personas a las que les va a gustar un determinado tamaño y otras personas a las que no les va a gustar, les va a parecer incómodo. Entonces, también están otras cosas ahí, no todo gira alrededor, no todo es falocéntrico, digamos así, no todo gira alrededor del pene, sino también hay otras cosas en la relación que pueden estar presentes y que esto termina siendo un complemento, ¿no? Y el tamaño deja de ser importante o relevante o lo central. Porque ahí también hay otras cosas del afecto, cómo te trata, cómo vives, la complicidad, la amistad que puede haber también en esa relación, ¿no? Yo digo, sexualizar mucho es decir, solo centrarnos en esa parte de un cuerpo, ¿no? Entonces, y en un momento cuando uno se encuentra con eso,
Claro que puede haber extremos también, ¿no? Como si el tamaño es muy pequeño, cosas así. Pero ahí las parejas también pueden ir encontrando opciones. Justo hablando de eso, se suele decir que solo la penetración es la sexualidad, pero ese es un mito que se ha escuchado por bastante tiempo, que solo la sexualidad es la penetración y basta. ¿Tú qué opinas sobre eso? Claro, es un mito extendido que además siempre en toda relación sexual debe haber penetración. Y hay muchas relaciones sexuales en las que no pasa eso. Y que también a veces es paulatino, ¿no? Los jóvenes a veces entran en un proceso de exploración y no van directamente a tener relaciones coitales con penetración, sino hay un montón de cosas que pasan antes, ¿no? Como esto de, no sé cómo le dicen ahora, pero esto de que tienes una relación con ropa y que estás ahí, faje, ajá, cosas así, entonces que son parte de las vivencias de la sexualidad. Y claro, a lo largo de la vida eso va cambiando, entonces imagínense una persona adulta mayor que ya no puede, cómo vive esa parte también, entonces, que ya no puede biológicamente hablando, digamos. Entonces, hay formas de exploración que son distintas a la penetración. Si bien también el tema de la penetración es como un clímax, ¿no? De esa expresión, de ese juego previo, que siempre también es necesario que haya para que haya una sensación bonita y de intimidad y un encuentro que no nos deje después con esa sensación de vacío, que también suele pasar a veces. Entonces, creo que es por ahí, que no es todo la penetración, que hay una serie de prácticas y de formas y de lenguajes en las que puede también expresarse deseo y encuentros Entonces podemos sexuales. decir que la sexualidad no es únicamente, bueno, las relaciones sexuales no es únicamente hombre y mujer, ahora hay muchos tipos de sexualidades. Y, o sea, ¿qué tan importante es, digamos, para mí, bueno, yo soy heterosexual, pero digamos que si yo empezar a tener ese gusto por las mujeres, por ejemplo, y poco a poco como que negar eso, o sea, qué tan importante es para nosotros aceptarnos, para nuestra salud mental aceptarnos, y qué tan importante es respetar a los demás, o sea, si tú te identificas como lesbiana, o sea, que esa importancia de yo respetarte, porque al final eso no cambia como somos como personas. Lo que está bien, sí, estoy de acuerdo contigo, esto de respetarnos y respetar a los demás es fundamental. No es lo que son cosas bastante profundas porque la identidad sexual no se construye de un día para el otro. Las diferentes perspectivas, la identidad y la orientación, que es como cómo, a quién me gusta a mí, con quién yo quiero tener un deseo romántico, una atracción o una relación sentimental y sexual. Es algo profundo que se va construyendo a lo largo del proceso de la vida. Y en un momento cuando uno se encuentra con eso y dices, ay, mira, parece que no me gustan la gente del sexo opuesto, me gusta de mi mismo sexo. Es todo un tema, es todo un proceso que lamentablemente se vive con mucha presión y se vive con mucho conflicto para muchos jóvenes y adolescentes, porque hay una presión social, hay una presión de los padres, incluso porque ha habido mucha discriminación a las personas de las diversidades sexuales. Entonces, tenemos a veces ese conflicto interno también. Entonces, es todo un proceso de ir, esto de salir del closet, ¿no? Que es, para las personas que son LGBTI, te cuentan a veces cómo ha sido ese proceso, cómo lo han tenido que asumir y cómo han tenido luego que contar a otras personas y para estar en paz con uno mismo, porque eso es lo que finalmente esa persona decide que es en ese ámbito, que es fundamental en la vida. Entonces, claro, eso merece mucho respeto, porque ha sido un proceso a veces no fácil, doloroso. Ojalá podamos cada vez más salir del closet con confianza, con un contexto que entienda que hay diversidades sexuales y que, como tú dices, eso no cambia en nada lo que es una persona en su conjunto. Pero no en el ámbito legal. Entonces, ya no es penalizado. Importante el poder ir conociendo, aceptando, entendiendo lo que nos está pasando, buscando información. Yo creo que cuando una persona está en este proceso de transición, de salir del closet, es cuando más apoyo, información y contención necesita, porque está en un proceso importante en su vida. Y creo que ahí también tenemos la responsabilidad de estar, ¿no? Como amigos, como círculos, como amigas, como también como adultos, como familias, acompañando esos procesos que no son fáciles porque tienes
una sociedad en contra. Entonces podemos decir que la sexualidad no es únicamente el acto, sino también, o sea, mi sexualidad. Por ejemplo, lo que yo dije, yo me considero heterosexual, es esta libertad, bueno, hay uno de los derechos que es como, y sexuales, es la libertad de poder mostrarme como soy. Y bueno, yo sí creo que, al menos ahora, sí hay algunas personas que aún se sienten cautivadas, digo, oprimidas por la sociedad. Ya vivimos en una sociedad en la que hay personas que aceptamos tal y como son. No, ya no hay esos prejuicios que habían antes de que lo que está bien y lo que está mal. Ahora hay muchas cosas que pueden estar mal como pueden estar bien, pero no es lo que está mal para mí puede ser lo que está bien para ti. No regirnos a lo que opinan el resto, a las diferentes perspectivas, porque yo soy como soy porque yo quiero ser así. Y si una persona te ama, te acepta como eres, sea amigo, sea mamá, sea papá, sea lo que sea, una persona te ama por como eres, no por lo que quieres aparentar. Creo que ahora ya no es tabú nada de las comunidades LGBT y hay bastantes personas que están en desacuerdo, por así decirlo, de las relaciones entre gays o lesbianas. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Bueno, siguiendo ahí con lo que decías, aceptarte como eres. Dione, y la pregunta que tú haces. Y, o sea, sobre todo... sí, o sea, creo que hemos avanzado en temas de derechos. ¿Se fijan? Eso es fundamental. Por ejemplo, en los que colegios, las personas LGBT, adaptar este derecho a la educación, no únicamente tienen ahorita solo un montón de recibir derechos que están normales como en distintos matemáticas, lengua, instrumentos sino, legales. Y eso es adaptar fundamental, esto porque más allá de la cultura la educación está la sexual, ley. Entonces, porque, si bien a veces la cultura no cambia con tanta rapidez, no sigue modo, habiendo no esté prejuicios, dentro de una malla, es como discriminación, ya tabú, tal vez mucho menos que tenerle antes, tabú. sí. Porque Ayer es algo leía la normal, noticia que todas se las personas despenalizó. pasamos por Justo eso, ayer era todas el día las de la personas vamos a pasar por despenalización eso, y de la estamos homosexualidad en el actualmente, Ecuador en teniendo alguna relación sexual, 1997. sea como sea tu Entonces, orientación, lo que sea, pero, eso es muy importante que haya temas de derechos, porque a veces la cultura puede persistir, los prejuicios, la discriminación, pero no en el ámbito legal. Entonces, ahora ya no es penalizado ser una persona homosexual en el Ecuador, y eso cambia un montón de cosas para que la sociedad también vaya cambiando y modificando su forma de comportarse hacia las diversidades sexuales. Y es una decisión muy personal que pasa por la identidad y la orientación sexual, el poder elegir una pareja, sea del mismo sexo, sea de otro sexo. sexual es mucho más amplio. También hay que decir que todavía las personas de las comunidades LGBTI sufren discriminación y violencia. Tampoco queremos romantizar, pero cuando una persona elige y se da cuenta y toma esta postura, también es un tema de militancia política y de defender sus derechos, porque sigue habiendo discriminación, sobre todo, por ejemplo, con las personas trans, que tal vez son del grupo LGBTI, las personas que hacen cambios más radicales de identidad, sea de género o de identidad sexual. Entonces, pueden tener a veces mucha discriminación, falta de acceso a servicios de salud, a trabajo, etcétera, ¿no? Y no solamente discriminación, sino ya cosas más estructurales como no poder trabajar. Entonces, creo que es un tema muy sensible de seguir abordando. Pero sí es fundamental este tema no solamente del respeto, sino también de la garantía de derechos de las personas. Como tú dices, de más allá de LGBT. solo aprender matemáticas. Igual, esto de la historia ha ido evolucionando. Por ejemplo, hay un libro que alguna vez leí que se llama Hombre muerto a puntapié, que se trata de esto, justamente bueno, creo que es un chico que es trans, y justamente es un escritor ecuatoriano, Pablo Palacio, que habla acerca de estos temas. O sea, realmente sí ha habido como que digamos, este grito en contra de la historia, o incluso hay hasta libros que, bueno, tal vez por perspectivas de la época no están a favor de esto, pero hay que tomar en cuenta eso. Ya los tiempos han cambiado, yo no tengo por qué juzgarte, aunque hay muchas personas, o sea, no hay que decir que al 100% de las personas aceptan, porque no es así. Pero hay muchas personas que sí están abiertos a aceptar tu orientación sexual, a aceptarte como eres. Que traigas ese tema y, o sea, sobre todo en esto creo que es importante como que, por ejemplo, en los colegios, adaptar este derecho a la educación, no únicamente solo a recibir materias normales como matemáticas, lengua, sino adaptar esto de la educación sexual.
porque por ejemplo, yo cuando era adolescente me tenía en que cierto preocupar modo de que no cómo me esté ven dentro de una los malla es como 20 ya de mi curso. tenerla en tabú, Y pelearme con porque ellos es algo y normal, todas las arreglar los personas conflictos, pasamos si por les eso, parezco todas linda o las fea, personas vamos a a los pasar que por están eso ahí. y están Pero con las actualmente redes eso se vuelve un teniendo alguna escaparate relación enorme. sexual, sea como sea tu Depresión orientación, social lo que sea, también, pero o sea, es de que te importante están esto siempre juzgando y de viendo cómo implementar está en la tu cuerpo, educación. cómo te ¿Tú ves, te dan likes o no qué te dan. Eso es recomendarías? O sea, un ¿cómo tema se de debería presión muy implementar grande, esto en los más para colegios? las mujeres. Sí, lo que decías hace un rato con respecto a que a veces se centra todo en pensar que no en la sexualidad, sino solamente en las prácticas sexuales o en las relaciones sexuales. Y eso a veces da mucho miedo, ¿no? A los adultos les da mucho miedo que los jóvenes o los adolescentes conozcan de estos temas. Pero la educación sexual es mucho más amplia, justo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Del tema de la identidad sexual, de cómo tú te vas construyendo esa parte, del tema también de las prácticas, de la prevención, del uso de anticonceptivos, del embarazo adolescente, de las redes y infecciones de transmisión sexual. Es un tema muy amplio, ¿no? Del enamoramiento, de los conflictos, todo eso es la identidad, el cómo nos vemos, cómo nos sentimos, todo es parte de la sexualidad. Y creo que vencer esos tabús ha habido también en los últimos tiempos como muchas restricciones o críticas a que se dé educación sexual en las escuelas, en los colegios, porque se ha malentendido también este tema, ¿no? De cómo se puede hablar e informar en las instituciones educativas sobre estas temáticas. Pero sí es fundamental dentro de la educación que se puedan incluir estos temas, como tú dices, más allá de solo aprender matemáticas, lengua, que en la realidad a veces no son así. ciencias, está esta parte fundamental de la vida. Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo otras cosas en las escuelas y colegios que tienen que ver con que tengamos habilidades para la vida, tengamos habilidades para relacionarnos con el otro, con la otra persona, tengamos habilidades para gestionar nuestras emociones, los conflictos, los afectos? Y pienso que, claro, la educación siempre tiene ahí ese gran reto de variar esto, lo que está pasando ahí, no se está preocupando como si fuera algo normal y de estos aspectos más humanos, y de justamente incluida la exponer esto, sexualidad. ¿no? ¿Cómo somos Bueno, construidas las cambiando un mujeres poquito el en la tema, relación sexual yo que quería se muestra en una preguntarte, película? ¿qué tan sano crees que es comparar nuestra vida sexual Entonces, con es lo un que momento vemos en redes interesante para sociales seguir o, bueno, en la conversando pornografía, por así esto hoy? de las redes, del Qué chévere que traigas ese tema, de- justo pensábamos un poco Sí, porque, cómo por hablar ejemplo, también de estos digamos, temas de la Instagram, actualidad que en es relación la al uso de red las social que redes, la más usamos tecnología, nosotros. que también se O relaciona TikTok, con la sexualidad. yo qué sé, se ve así una chica. Pienso que digamos, ustedes como demasiado generaciones femenina. que ya O son esto nativos de digitales, los trends, así como que han de venido, ya que se nacieron con preguntan el literalmente, internet, con ¿qué las prefieres, redes, culo o teta? tienen ahí Entonces, es unos como retos que tal vez las existen anteriores estos, generaciones no vivimos. Yo siempre digo eso, por ejemplo, y yo si, cuando era digamos, adolescente me escucharas a tenía tu que novio ver preocupar qué de cómo me escoge ven y los después 20 de mi escucharías curso como que, y pelearme no, con no soy ellos así. y arreglar los A veces sí conflictos se y si les siente feo parezco como que linda o fea compararse con- a los que están con ahí. alguien más. Pero con las redes eso se vuelve un Especialmente escaparate cuando, enorme. O sea, siento que sí es Depresión un social poquito también, importante entender de que te que, están siempre juzgando o y sea, viéndote yo cómo no está tengo, tu digamos, cuerpo, el cómo mismo te ves, te dan metabolismo, likes la o no te misma dan. Y eso forma es un tema de para, presión muy grande, más para tener las esas mujeres. características, Entonces, o sea, tanto físicas, leí en un documental cómo o, habían aumentado en Estados digamos, Unidos de las personalidad. estadísticas de Entonces, intentos creo de que, suicidio en adolescentes mujeres si bien de existen 13 estos a 17 como, años, digamos, que antes no estereotipos, pasaba. Y decías, ¿y por qué? siento que Y a es veces muy es esta importante como presión de que tener en tienes que claro verte de quién una soy, manera, que tienes que mostrarte, y- que tienes que tener y tal likes vez, y verte linda no me, para los otros y siendo esta sinceros, aprobación, nunca ¿no? nos vamos a lograr aceptar Entonces, al 100%. pienso que ahí hay muchas No cosas que hay somos que ir perfectos. discutiendo de esto en sus Entonces, generaciones pero para sí es importante, desarmar esas presiones conocernos sociales, y incluso en aceptarnos cómo uno como se somos. muestra en las redes, ¿no? Pero También o sea, ahí sí es como las redes y el súper internet y importante. lo que se Incluso, o sea, construye ponen está los muy hombres lejano también de la pueden llegarse a realidad. comparar con un chico ahí, Los que cuerpos son sale igual en diversos, TikTok. siempre de las O en mujeres, hay Instagram, mujeres de pero, todos o los sea, tamaños, colores, yendo hacia lo sentimental y voluptuosidades, lo que se sabe decir es como que las distintas mujeres formas ya de casi a la ser. final ni nos fijamos tanto Y en también no, la en pornografía es realmente una de las lo que cosas decíamos antes, o sea, que generan me mucha trate más bonito, violencia que me sexual, escuche, porque que incitan a entienda prácticas que que soy están como soy y completamente que me alejadas de acepte la por como soy. realidad.
en donde, Creo que claro, se eso también es una construye, parte se muy monta un set, un importante escenario y se porque hacen cuando tú estás hablando, reproducciones por así de decirlo, con un prácticas chico, sexuales digamos, tú revisas sus que compartidos, como ahora se los puede reproducen hacer en dominación, TikTok, control, poder, se etcétera. vea Y que en la un realidad a montón veces de no son chicas. así. Entonces, Y, como y que imagínense eso los que chicos que a forma en tu veces cabeza, crecen viendo obviamente esa una baja de pornografía autoestima, esperan porque que decís, luego o la sea, relación no, sexual a él sea le así gustan como rubias, vieron. yo soy castaña, Y es como, ella en la tiene realidad más, te das un golpe de bueno, realidad porque la vida no cintura, funciona cuerpo, es como, más como el formada. porno, ¿no? Entonces, Eso te crea hay bastante muchos una movimientos inseguridad muy post-porno en la grande. actualidad Igual en también las que redes tratan sociales de ahora desmitificar el hay un porno, millón de comparaciones, de, chicas, chicos, no digo que de solo las incluso chicas nos cuestionar afecte, lo que está pasando pero ahí creo que en las chicas es algo más fuerte como si fuera algo porque normal y obviamente siempre los fuera así. chicos Y de justamente prefieren ver el exponer esto, ¿no? físico de una Cómo persona somos primero construidas las y mujeres luego en la ver cómo relación es la sexual que se muestra en personalidad. una película o en un Entonces, tema de porno. ¿cuál Entonces, crees que es un mito interesante para seguir debería conversando ser la forma en esto la que de podamos las redes, decirle del internet y de lo que se ve a ahí? nuestra pareja? Sí, porque por ejemplo, quiero digamos, esto, Instagram, que o es sea, más la enfocado red social en que más lo usamos que, nosotros. o sea, las mujeres O solemos- TikTok, pienso yo que que sé, solemos se tener un ve nivel de así deseo una menor a los chica, hombres. digamos, O, bueno, demasiado tal vez curvilínea. puede O ser un esto mito. ¿Tú qué de opinas los de trends, así como decir bueno, que con se lo preguntan decía entre antes, hombres, ¿qué claro, prefieres, entonces, culo o teta? en la Entonces actualidad es como aparece que una nueva existen necesidad, estos... que es cómo manejas tus relaciones con el internet, y con si el digamos, Instagram, escucharas con a tu el novio TikTok, ver qué escoge y los y conflictos. después Yo escuchar y es recuerdo como que mi hijo tenía un conflicto ahí no por soy eso mismo, así de que y viste a estas veces sí se cosas, siente feo como que estás viendo compararse muchas, con alguien más. personas en Y internet, especialmente muchas cuando, chicas, y su pareja o se sentía sea, mal, siento que sí es un y aparecía poquito este importante conflicto de entender yo soy que, más linda o menos o linda sea, que yo ellas. no tengo, digamos, el Y mismo claro, entonces ahí metabolismo o aparece la de misma nuevo esta forma necesidad de volvernos para a cuestionar, o en este tener proceso de esas poder ir hablando de estas características, cosas sea con otras tanto mujeres, físicas porque o, digamos, de primero no personalidad. todas vamos a Entonces llenar un creo que estereotipo de belleza, si bien existen y cuando estos ya logramos como, aceptarnos, digamos, ¡pam!, estereotipos, cambia. siento que es muy Entonces, importante estamos como sujetos tener todo en el tiempo al claro cambio, es quién como, ya, soy me amo, me aparece mi y, primera arruga, mi y primera tal vez cana. no Y me... estamos en constante cambio, siendo o te sinceros, nunca nos embarazas vamos y a te lograr aparecen aceptar al estrías, 100%. envejeces, No cosas somos así. Entonces, perfectos. la dinámica de Entonces, los cuerpos humanos es el cambio. pero sí es Todo el importante tiempo estamos cambiando, y esa conocernos aceptación, y aceptarnos esa como somos. aceptación puede estar más cierta en Pero, unos momentos y en o otros sea, el sí cambio es nos como mueve un poquito el súper piso, importante. ¿sí? Incluso, Es o como sea, cuando bueno, en los eres hombres también pueden adolescente llegarse a y comparar te con salen un chico espinillas, ahí y luego ya que salga igual tienes en los TikTok 20 y te desaparecieron, y o te puedes en sentir más Instagram. segura Pero, con o eso. sea, Y estar yendo más hacia lo tranqui con tu cuerpo. sentimental y lo que se sabe Ese decir es tema de como la que las aceptación mujeres es una ya casi a construcción la final ni constante. nos fijamos No, tanto es en lo que ya físico, llegué a la sino aceptación en y voy a realmente quedar esto, ahí lo que porque siempre hay decíamos cambio. antes, o sea, Eso por un que, lado. que me Y luego, trate por otro bonito, lado, que me cómo nos escuche, vemos enfrentadas a que los entienda que estereotipos de soy como belleza soy y y que esta me acepte medición por de como soy. cuerpos en Creo el que internet, eso ¿no? también Que es nos una hace parte muy decir importante si somos más o porque menos cuando tú valiosas estás que hablando, esa por así chica, decirlo, con que un está ahí chico y mostrándose digamos, de una tú revisas determinada sus forma. compartidos, como ahora Sí se que los tenemos puede que hacer ser en muy TikTok, críticas y críticos se con eso, vea un montón porque de nos genera chicas. mucho Entonces, sufrimiento. como que Y eso luego que este forma en tu tema de cabeza, que nos obviamente una baja de objetivicen, ¿no? Hay autoestima, muchas porque dices, o sea, canciones donde no, también a se él le pone gustan esto de lo que rubias, tú yo soy decías, de comparar, ¿qué castaña, eliges? Esto o ella lo tiene otro, más, tetas bueno, o cintura, pompis, ¿no? Entonces, cuerpo, no es somos solo más eso las formada. mujeres, no somos Entonces, solamente, eso te crea el bastante una cuerpo, inseguridad muy no somos grande. solamente Igual en las redes un sociales cuerpo ahora bonito, una cara hay un linda. millón de Aunque no quiere decir que comparaciones, tampoco por eso no nos chicas, cuidemos chicos. y No tratemos de digo que estar solo las bien en chicas lo nos que- afecte, en la mejor forma pero en la creo que que en las podamos chicas es algo estar. más fuerte Por porque salud, obviamente los por chicos sentirnos bonitas también, está prefieren bien. ver el físico de Sin una embargo, persona no primero centrarnos en que solo y somos luego eso. ver cómo es Ya la nos han puesto esa personalidad. carga demasiado grande de que Pero somos solo entonces, nuestro cuerpo, nuestra ¿cuál forma crees física, que debería los ser pechos o las la nalgas. forma en la que podamos Entonces, decirle también cuestionar a los a chicos, nuestra porque si te eligen pareja, solo por eso no te están quiero conociendo, esto? no te están O sea, viendo más como enfocado ser en lo que, integral, o sea, las completo, mujeres solemos, conflictivo, yo pienso que amoroso, solemos entero tener un nivel de que deseo uno puede menor a los ser, hombres. ¿no? O bueno, Eso tal por un vez lado. Y la otra puede parte ser que un mito. decías ¿Tú qué sobre opinas de esto? Lo último que me Sí, dijiste bueno, con lo fue, que decían antes, claro, lo de la entonces diferencia en la entre el actualidad nivel de deseo
aparece una nueva necesidad que es cómo manejas tus relaciones con el internet, con el Instagram, con el TikTok y los conflictos. Entonces yo recuerdo recién, mi hijo tenía un conflicto ahí por esto mismo, de que viste estas cosas. No es verdad que todos los estás hombres viendo o todas las muchas mujeres sean de una personas en determinada internet, manera. Estamos muchas atravesados chicas y su por pareja se sentía por los mal valores, y por aparecía este la conflicto biología de cada yo soy más persona. linda o menos linda que ellas. Se ha dicho que Y- los hombres y a claro, veces son entonces más ahí aparece de sexuales, nuevo esta lo cual necesidad de también es un volvernos mito, a no todos cuestionar los hombres o son en este bisexuales. proceso Yo de tengo poder amigos ir que hablando de pueden estas pasar cosas un con año, otras 6 meses mujeres. sin tener relaciones sexuales. Porque Y me lo cuentan, me dicen, primero no todas vamos a llenar un estereotipo de belleza.
Y yo le digo, ¿en serio? Y cuando ya logramos Sí. aceptarnos, Hay chicas que también son cambias. mucho más sexuales y que pueden tener Entonces tener estamos más sujetos deseo y todo más el tiempo al necesidad cambio. de Es como, tener ya, me amo, contacto físico, me etcétera. aparece mi primera arruga, mi Entonces, primera cana. desmitificar eso. Y Cada estamos persona en es un constante mundo cambio. distinto. O te embarazas y te aparecen estrías, Y envejeces, tiene cosas necesidades así. Entonces, distintas también con la respecto a dinámica de cómo los vive cuerpos sus humanos es el prácticas cambio. Hay Todo el tiempo estamos periodos cambiando también, y esa etapas en las que aceptación, uno anda más sexual y otras en las que uno esa aceptación no puede sabe estar más nada. cierta en unos Entonces, momentos y en otra del cambio es nos, así, nos no mueve es un como poquito el todos piso, ¿se somos de una fijan? determinada Es como cuando manera, todas las eres mujeres adolescente y te salen espinillas y luego ya tienes los Eso 20 es y te importante desaparecieron y cambiar, te puedes sentir más segura con eso. generalizadora de poner a todos como Y estar más tranqui con tu cuerpo. Igual yo creo Ese- que son ese así tema como de la un poco aceptación es una perspectivas, construcción porque, o sea, constante. por ejemplo, nosotros No es no que somos ya llegué a la adolescentes, los dos aceptación y me voy a tenemos quedar ahí 17 porque años. siempre hay cambios. Entonces, Eso por un lado. sí. Y luego, por otro lado, cómo nos vemos enfrentadas a los Y, estereotipos de belleza y a o esta sea, al menos, medición bueno, de desde nuestra cuerpos perspectiva es en, como en el que internet, por ¿no? Que nos amigas, hace por el mismo hecho de decir tener si novios, somos sí, más como o que menos se le valiosas ve a que la esa persona chica, como que chico que está ahí es más mostrándose de activa en una relación a determinada nosotros. forma. Entonces, tal vez Sí es que eso, tenemos un que ser poquito muy de críticas y perspectivas la críticos etapa en con la que eso, estamos. porque nos Justamente genera lo que mucho decías, o sea, sufrimiento. tal vez ya cuando sean Y luego adultos este no tema de que tengan nos ese mismo deseo objetivicen, sexual. ¿no? Hay muchas canciones donde también y se hay pone cambios esto de lo también que de tú acuerdo decías, de a comparar, ¿qué las eliges? edades del ¿Esto o lo otro? Vas viviendo distintas Tetas o experiencias. pompis, ¿no? Ahora, es Entonces, muy importante no pensar somos en solo la eso las sociedad, mujeres, no ¿qué somos experiencias solamente yo quiero vivir? el cuerpo, Porque uno no somos está solamente construyendo luego un un cuerpo recuerdo, bonito, una un cara linda, futuro. Entonces, aunque no llegamos quiere decir que tampoco 17, por eso no nos tengo una cuidemos trayectoria de y vida. tratemos de estar bien Y en lo digo, chuta, si que, me en hubieran la mejor hablado, forma en la tal que vez podamos de estar. estas cosas yo hubiera podido tomar Por mejores salud, decisiones en por ciertos sentirnos aspectos. bonitas también, que está bien. Entonces, es como, Sin embargo, ahorita no estamos centrarnos en que solo construyendo somos esos eso, recuerdos porque de ya cuando nos han ya puesto tengan esa carga pareja. demasiado Y grande digan, de ve que cómo viví mi somos vida, solo nuestro que cuerpo, puedan nuestra ser más forma alegrías y física, penas, ¿cierto? los pechos o las nalgas. Entonces, también cuestionar a los chicos, porque si te eligen solo por eso, no te están conociendo. No te están viendo como el ser integral, completo, conflictivo, amoroso, entero que uno puede ser, ¿no? Eso por un lado. Y la otra parte que decía sobre lo último que me dijiste fue Lo de la diferencia entre el nivel de deseo entre el hombre y la mujer. por miedo. la diferencia entre el nivel de deseo. Ahí también hay muchos mitos. A veces se nos quiere qué les meter a darías un todos consejo? así generalizando. Todos los hombres somos así, Pienso que todas la las primera mujeres vez, somos ¿no? así. Para todo el mundo a veces No es es verdad que todos los bonito, hombres o hay todas las muchas mujeres sean de una determinada manera. distintas Estamos alrededor de atravesados eso. por la Hay cultura, gente que por siempre los construyendo valores, por la memorias biología de bonitas, cada buen persona. recuerdo, de Entonces, satisfacción, de se ha dicho que los hombres a veces son más Pero pienso que sexuales, también lo cual es, también es un mito. No todos los hombres son muy sexuales. Yo pensar tengo cómo amigos que pueden quisieran pasar vivir un eso. año, 6 meses sin ¿Qué tener les relaciones gustaría? sexuales. Que no Y sea me lo solamente cuentan y algo me que, dicen, me pasó, sino, a estoy ver, ¿yo qué tranquila, quiero? estoy ¿Cómo me conmigo gustaría mismo, que sea ya mi me primera cansé, vez? quiero estar ¿Cómo así. me quiero sentir? Y yo le digo, ¿en serio? Y me dicen, sí. ¿Con quién me gustaría que sea Hay esta chicas que primera también vez? son mucho más sexuales y que ¿Será pueden con tener más alguien deseo y más conocido, necesidad con de alguien que tener tengo contacto relación más físico, tiempo? etcétera. No. Entonces, es desmitificar eso. pensar. Cada persona es un mundo Y distinto. luego, si es que ya lo viviste y te fue mal, también pensarlo, ¿cómo te gustaría intentar la siguiente vez? Y tiene necesidades distintas ¿Cómo me también con gustaría que respecto sea a esta cómo próxima vive vez sus que voy? prácticas ¿En qué sexuales. contexto? ¿En qué lugar? Hay periodos también, hay etapas en las que uno anda más sexual y otras en las que uno no quiere saber nada. Entonces, es así, ¿no? Es como todos somos de una determinada manera, todas las mujeres o todos los hombres. Ese es el objetivo también de una Eso es relación importante sexual, ¿no? cambiar, ¿no? Y Esa justamente en forma esto de la primera generalizadora vez, de poner a creo que todos un como mito que muy fuéramos grande es como que igualitos. hay una Igual edad yo para creo que son tener, así como un poco de perspectivas, y porque, yo o sea, creo por que ejemplo, a la nosotros final no somos como que cada adolescentes, quien los dos decide. tenemos 17 Claro años. que Entonces, Ya o sea, están por en la U. ejemplo, Sí. si estamos así a los 9 años, claro, que ahí sí no está bien, pero o sea, al menos, ya bueno, poco desde a nuestra poco perspectiva ya es vas como teniendo, que por ejemplo, por tu- amigas, nuestra por el primera mismo hecho de tener menstruación, novios, o y sea, es como que por lo se le general ve los a la hombres los que persona empiezan a como que explorar su cuerpo y en es la más activa en adolescencia, las relación a mujeres, yo creo nosotros. que Entonces, tal vez es casi eso un no, poquito de perspectivas y la pero etapa en la los que hombres estamos. sí. Justamente lo que Y decías, o sea, esto de- tal vez ya cuando sean adultos no de- tengan ese o sea, mismo de la deseo edad, sexual. Sí, ¿Tú sí, qué y hay opinas cambios también de acerca acuerdo esto, de que algunas a las personas edades creen en que hay donde una edad correcta vas viviendo y una distintas edad en la que no se experiencias. debería hacer Ahora, ese tipo es de muy cosas. importante pensar Yo creo en que, su bueno, edad, también qué en este tema un experiencias yo poquito quiero influye la vivir. educación que tenemos. Porque uno ¿Verdad? está construyendo luego un recuerdo, un futuro. Entonces yo veo a mis 17 y tengo una trayectoria de vida. Y yo digo, chuta, si me hubieran hablado tal vez yo de estas cosas, yo hubiera podido tomar mejores decisiones en ciertos aspectos.
Por ejemplo, entonces es como, ahorita están ustedes construyendo esos recuerdos de cuando ya tengan 40 y digan, ve cómo viví mi vida y que puedan ser más alegrías que penas y decir, niños, niñas, tomé buenas decisiones, bueno, me equivoqué y aprendí también. Entonces, sí es fundamental pensarse eso es en los 17, 18, ¿qué quiero vivir? ¿Qué experiencias quiero tener en este momento de mi vida y cuáles todavía no? Que digan, hay cosas que uno lidia mejor a los 25. Justo eso te iba a preguntar. Hay personas que en su primera vez no les fue muy bien, o sea, han tenido una mala relación y se asustan y ya no quieren volver a hacerlo por miedo a que les vuelva a pasar o a tener otra mala experiencia. ¿Qué les darías un consejo? Lo que es muy incómodo para Sí, ellos. pienso que la primera vez no para todo el mundo a veces es algo bonito. Hay muchas personas que han tenido 12 experiencias distintas alrededor de eso. Hay gente que sí ha podido construir fuera de lugar, primera vez bonita, que es un buen recuerdo de satisfacción, de de encuentro. Pero pienso que también es pensar cómo quisieran vivir eso. ¿Qué les gustaría? Que no sea solamente algo que, ups, me pasó, sino, a ver, ¿yo qué quiero? ¿Cómo me gustaría que sea mi primera vez? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Con quién me gustaría que sea esta primera vez? Despertar la atracción, con el deseo sexual. ¿Con alguien conocido? ¿Con alguien que tenga una relación de más tiempo? No. Entonces, es pensarlo. Y luego, si es que ya lo viviste y te fue mal, también pensarlo, ¿cómo te gustaría intentar la siguiente vez? ¿Cómo me gustaría que sea esta próxima vez que yo voy? ¿En qué contexto? ¿En qué lugar? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo yo podría hacer eso para construir que esa experiencia sea satisfactoria, bonita, donde yo me sienta cuidada, querida, satisfecha, con gusto, con placer? Que ese es el objetivo también de una relación sexual, ¿no? Y justamente en esto de la primera vez, creo que un mito muy grande es como que hay una edad para tenerla. Y yo creo que a la final como que cada quien decide. Claro que, o sea, por ejemplo, si es que decimos así a los 9 años, claro, ahí sí no está bien, pero ya poco a poco ya vas teniendo, por ejemplo, aquí nosotros nuestra primera menstruación, los hombres ya, por lo general los hombres son los que empiezan a explorar su cuerpo y en la adolescencia, las mujeres yo creo que casi no, pero los hombres sí. Y esto de, cuando me dan mi primer beso, o sea, de la edad, tuve mi primer faje. ¿tú qué opinas acerca de esto? De que algunas personas creen que hay una edad correcta o una edad a la que no se debería hacer ese tipo de cosas. Y creo que, bueno, también en este tema un poquito influye la educación que tenemos. Puede hablar de estos temas. O sea, yo coincido contigo que haya unas edades. Hace un rato decías, bueno, hay ciertas cosas que uno puede elegir y que puede pensarse y otras cosas que realmente no. O sea, hay como unos nos que sí deben estar muy claros. Por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales siempre deben ser consensuadas, con pares, en momentos de seguridad y donde haya consentimiento. Entonces, por lo tanto, niños, niñas no están en la capacidad, ni tampoco es un tema de que haya relaciones sexuales en esa edad, son temas de violencia. Siempre va a ser una violencia. ¿Qué pasaría en tu vida a lo largo? Porque no estás en eso, en tu cuerpo no está en eso, estás en otra etapa. Luego hay gente que está Luego ya se empieza a despertar la sexualidad, a los 12, a los 13 años, a los 14 años tienes tu primera regla, empieza el cuerpo a cambiar. Y ahí hay unos mandatos súper machistas para los chicos, porque a un chico ya le ven medio que está como cambiando y ya le quieren llevar a que vaya a iniciarse sexualmente en un prostíbulo, en cosas así. Lo que es muy incómodo para ellos. Yo tengo muchos amigos que me han contado esas historias y se han sentido súper mal de que les llevaron a un prostíbulo cuando tenían 12 años y se sentían totalmente fuera de lugar. Y esa experiencia también fue negativa. Y también afectó en su forma de vivir luego la sexualidad, porque ese miedo se les quedó. Entonces, no hay que forzar las cosas antes de tiempo. Las plantitas crecen en un momento y tienen un proceso de crecimiento y eso está bien, es parte de la naturaleza también. Créanme que hay amigos y luego cuando ya estás en esta etapa y se empieza a despertar la atracción, el deseo sexual, que les parecen súper normales estos temas y es importante hablarlos, es importante conocerlos. A ver al otro sexo con otros ojos, porque hay una etapa de niño en el que no te gusta, o sea, no sé. De conocer una etapa en la de niños y niñas en las que están tal vez algún mensaje que les quieras dar. Incluso no les gusta ni que les den besos, es como guácala, qué asco. Y después ya empiezas a tener este encuentro intergeneracional.
Y ahí es como también paulatino, hay que irse conociendo, hay que tomarse tiempo, hablar mucho también de la prevención de la violencia sexual, que pasa mucho. ¿Cómo soy yo también? En nuestro país también. Hay embarazos de adolescentes de niñas menores de 14 años que han sido productos de violación, de a veces es incómodo. Entonces, todo eso está dentro de ese marco y hay que conversarlo, ¿no? Para prevenir. Y luego, cuando ya te va pasando, también yo creo que debe ser paulatino. Creo que es fundamental. Con buena información, como tú decías, para decidir cuándo y cómo quieres vivir estas nuevas experiencias que son parte de algo que te va a marcar al futuro. Y podemos compartir y tú Entonces decides, es como, tú tomas bueno, esa experiencia y dices, ve, a mí también me está pasando. ¿qué estoy esto, sintiendo? yo ¿Qué me está pasando? también ¿Qué siento puedo cuando me dan mi enfrentar primer estas cosas. beso? Y el más viejo Cuando también tuve mi aprende, primer porque, faje, aparecen estas nuevas cosas, ¿no? que van también. pasando en la adolescencia. Entonces, invitarles a ese diálogo. A que Irlo puedan encontrar conversando personas de con uno confianza mismo con quien ustedes y con las puedan amigas, conversar, con la familia, con la profesionales gente de también que les confianza, pueden con ayudar la a que uno despejar pueda sus hablar de estos dudas. temas. Y Y ya de ahí que haya preguntarles ciertas unas cositas a edades los así adultos, a como sus papás, a que sus debas mamás, tener, no hay un deber pueden, ser. Hay gente que ha también tenido su primera entendiéndoles, ¿no? experiencia qué se sexual, puede preguntar y qué no, 16, dependiendo 17, cómo sea su 15, familia, pero etcétera. sí Y otra gente animarse. que se esperaba Sí, mucho oye, tiempo. ¿cómo Yo era recuerdo cuando que te tenía una enamoraste? amiga que ¿Cómo ya fue tu tenía como primer beso? 26 ¿Cómo fue tu años y primera nunca había tenido relación? una ¿Qué relación sentiste? sexual y ella se sentía mal y Preguntarles decía, cosas, no, es que igual a ya los tengo que papás, tener. ¿no? ¿Qué opinas de Señor, pero a ciertos ver, temas? tú decides cuándo, con Sacarles de quién, este cómo. tema, Tiempo al para que tiempo. puedan Ajá. también dialogar. Y ya verás A las lo que abuelitas, incluso lo que sea abuelitos, mejor a veces, para cómo eres tú, es para tus importante experiencias y lo preguntarles que porque estás ellos viviendo. te cuentan Si cosas no has de la tenido es vida porque, como era antes también. ¿qué pasaría en Entonces tu se vida a va lo largo de todo este compartiendo. tiempo que no te ha Entonces, pasado? animarles a eso. Luego hay a gente que ha estado cuidarse, a muy vivir su enamorada sexualidad con con alguien y placer, tuvo con su primera disfrute. relación sexual Siempre en es la importante adolescencia. Entonces, pensarnos en el cuidado. sí es importante pensar, Ponernos de como primera conversar persona, porque y decidir. nadie te puede cuidar más que tú Sí, mismo. muchísimas Entonces, gracias a ti, ¿cómo me Joana. cuido? La ¿Cómo de verdad, este yo rol he aprendí? aprendido Esta vez me bastante en cuido un este poco más podcast. para yo Espero estar también bien, todos los que nos no están tener viendo hayan sospechas, aprendido sentirme algo. contenta en la vivencia de mi Y sexualidad eso. y tener la Sí. capacidad de tomar buenas Sí, decisiones. y muchas resolver los gracias problemas cuando por se aceptar necesita nuestra resolver invitación, algún por problema. venir y hablarnos un poco acerca de estos Bueno, temas que chicos, son ya saben, importantes, nosotros que no aún tenemos la existe el tabú respuesta de para que todo, a un pero siempre adolescente tenemos no se algo le que debe hablar de compartir. este tipo de temas, gracias, que sí se deberían hablar, así como estamos hablando nosotros, que debería haber una comunicación más grande. Igual, si es que hay para ustedes, digamos, sus padres, madres, no son confianza, créanme que hay amigos que les parece súper normales este tema. Bueno, hay personas que les parecen súper normales estos temas y es importante hablarlos, es importante conocernos, como ya mencionamos, importante esto de conocer a nuestra pareja y todo. Y tal vez algún mensaje que les quieras dar a nuestra audiencia. Sí, bueno, hablar de sexualidad siempre va a ser muy importante. Este encuentro intergeneracional nos hace aprender a todos, a todas, a todes. Porque yo cuando voy hablando con ustedes también aprendo, también veo qué necesidades hay, cómo soy yo también. Entonces estamos aprendiendo cuando hablamos, cuando nos encontramos con las demás personas para poner un tema y dialogar. A veces es incómodo. Sí, se siente esa incomodidad porque son temas que no estamos acostumbrados, pero se habla con incomodidad igual y se va venciendo la incomodidad al hablar. Entonces, creo que es fundamental encontrarse intergeneracionalmente para plantear estos temas. Tal vez ustedes tienen muchas dudas, los que ya hemos vivido un poquito más tenemos experiencia de la vida y podemos compartir y tú decides y tú tomas esa experiencia y dices, ve, a mí también me está pasando esto, yo también puedo preguntar estas cosas. Y el más viejo también aprende porque aparecen nuevas cosas que antes no habían. Entonces, invitarles a ese diálogo, a que puedan encontrar personas de confianza con quien ustedes puedan conversar, profesionales también que les pueden ayudar a despejar sus dudas, invitarles tal vez a preguntarles ciertas cositas a los adultos, a sus papás, a sus mamás, que pueden, también entendiéndoles, ¿no? qué se puede preguntar y qué no, dependiendo de cómo sea su familia, pero sí animarse. Decirle, mamá, y ve, ¿cómo era cuando te enamoraste? ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Cómo fue tu primera relación? ¿Qué sentiste? Preguntarles cosas, igual a los papás, ¿no? ¿Qué opinas de ciertos temas? Sacarles de este tema para que puedan también dialogar. A las abuelitas, incluso abuelitos, a veces es importante preguntarles porque ellos te cuentan cosas de la vida como era antes también. Entonces se va compartiendo. Entonces animarles a eso y a cuidarse, a vivir su sexualidad con placer, con disfrute. Siempre es importante pensarnos en el cuidado, en ponernos como primera persona porque nadie te puede cuidar más que tú misma.
Entonces es como, ¿cómo me cuido? ¿Cómo de este error aprendí y esta vez me cuido un poco más? Para yo estar bien, sentirme satisfecha, sentirme contenta en la vivencia de mi sexualidad y tener la capacidad de tomar buenas decisiones y resolver los problemas cuando se necesita resolver algún problema. Bueno, chicos, ya saben, nosotros no tenemos la respuesta para todo, pero siempre tenemos algo que compartir. Gracias. Hasta la próxima. Este es un producto de Zona Azul, del proyecto de comunicación Imbabura, implementado por CIESPAL con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana y la Universidad Técnica del Norte.